¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de matemáticas, de un tema muy interesante que son las sucesiones. Existen dos tipos de sucesiones, las geométricas y las aritméticas. En esta ocasión nos vamos a enfocar en las geométricas, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver algunas definiciones. Así que, sin más que decir, continuemos con el video. Muy bien amigos, ya nos encontramos aquí donde vamos a resolver el ejercicio. Antes de empezar con el ejemplo, vamos a ver tres conceptos claves que nos van a ayudar a entender mejor las sucesiones y vamos a poder resolver el ejemplo adecuadamente. Primero, ¿qué es una sucesión? Una sucesión es un conjunto de números que se encuentran acomodados uno detrás de otro con un cierto orden y que normalmente están separados por comas, como lo vemos aquí. En esta ocasión vamos a abordar lo que es una sucesión geométrica. No vamos a mencionar la sucesión aritmética, esa va a quedar para otro video. Sucesión geométrica. Una sucesión geométrica, también conocida como progresión geométrica, es aquella en la que el cociente entre dos términos consecutivos es una constante. Ahorita vamos a abordar ese tema de constante, pero pues más que nada es que si tenemos dos números, uno seguido del otro, al dividir esos dos números, nos va a dar un valor que siempre se va a repetir. Finalmente tenemos el concepto de razón, que normalmente está abreviado con una letra R minúscula, y nos dice que es el cociente entre dos términos. Quiere decir que es la división entre dos números. Una vez que ya tenemos claros los conceptos, ya podemos pasar a la regla general, es decir, qué fórmula vamos a utilizar. En este caso yo les tengo una fórmula de color rojo, que observamos aquí que se mira complicada, pero en realidad pues está muy fácil de utilizar, así que no se preocupen. Antes de aplicar la fórmula, pues debemos de saber qué significa cada una de las letras, qué significa cada una de las variables, para que una vez ya sabiendo a qué se refiere, pues ya podamos utilizarla, ¿no? El primero que tenemos aquí es A subíndice n. ¿Qué significa? Pues es el término equivalente de la sucesión. Aquí en el ejemplo, pues es el 2, el 6, el 18, el 54 y el 62. A la n es cualquiera de estos números. La letra A, ¿qué es esta? Es el primer término. O sea, siempre va a ser el primer término de su sucesión. En nuestro ejemplo es el número 2. La R es la razón, o sea, la división de los dos términos consecutivos. Por ejemplo, dos números consecutivos, el 2 y el 6. Al dividir estos dos, 6 entre 2 me va a dar un 3. Y después también tenemos números consecutivos, el 6 y el 18. Si yo divido el 18 entre el 6, también me va a quedar un 3. Si yo divido el 54 entre el 18, también me va a dar un 3. Al hacer esa división, el número que me queda es la razón, que en este caso, para este ejemplo, es el número 3. Y por último, la letra N. Aquí está. N es la posición del término que buscamos. Cada uno de estos números pues tiene una posición. El número 2, por ejemplo, está en la posición 1, porque es el primer número que aparece. El número 6 está en la posición 2, porque es el segundo número que aparece. El número 18 se encuentra en la posición 3, porque es el tercer número que aparece. Y así sucesivamente, posición 4, posición 5, y aquí le podríamos poner el siguiente número, pues sería la posición 6, y así. Entonces, una vez que ya sabemos los conceptos, que ya sabemos la fórmula que vamos a utilizar, ya podemos aplicar dicha fórmula al primer ejemplo y después poder resolver un ejercicio que tengan pendiente. Así que bueno, vamos a pasar con el primer ejemplo. Muy bien amigos, ya nos encontramos con el primer ejemplo donde tenemos la sucesión 2,8, 32 y 128. Nos piden dos cosas: calcular el término 14 de la sucesión geométrica y número 2, encontrar la suma de los primeros 12 términos. Así que bueno, vamos a empezar con lo primero. Para ello vamos a utilizar esta fórmula que tenemos acá, que ya la vimos anteriormente.
Como ya saben, les recomiendo que pongan datos, fórmula y hagan la sustitución para encontrar la respuesta. ¿Qué vamos a colocar en los datos? Vamos a colocar todos los términos que nos pide la fórmula. El primer término es A subíndice n. A subíndice n que le corresponde al valor que queremos encontrar. En este caso le pongo un signo de interrogación porque no lo conozco. Si no lo conozco, pues tengo que ponerle ahí signo de interrogación. El dato que sigue es una letra A, que es el primer valor que aparece en nuestra sucesión. Es el primer término, que en este caso corresponde a un número 2. El segundo es la razón. La razón se obtiene dividiendo un número entre el anterior. 8 entre 2, 4. También se puede sacar dividiendo el 32 entre 8 o el 128 entre 32. De todos modos, le va a quedar 4. Y por último, la letra n, que corresponde a la posición, que en este caso la que nos interesa es la 14. Así que aquí va a ir un 14. Ya que tengo todos mis datos completos, voy a pasar a la fórmula. ¿Qué fórmula? Ya la seleccionamos. Así que ahora me toca colocarla de este lado. La fórmula me queda de la siguiente manera. Es la misma. Una vez que tenga datos, fórmula, ya puedo pasar a la sustitución para encontrar la respuesta. ¿Qué voy a poner en la sustitución? Voy a colocar la misma fórmula, pero con mis datos, con mis valores. Como ven, ya copié la fórmula, pero ahora necesito cambiar las letras que se puedan. En este caso, pues es lo que quiero, pero aquí la letra N se la voy a cambiar porque la N corresponde al número 14. El valor que yo quiero es el término que está en la posición 14. Ahora sigue la letra A, que ya dijimos que vale un 2. La letra R, que es la razón, equivale a 4. Y por último, otra vez, la N, que en este caso es la posición 14. Como lo ven, muy fácil, ya hice la sustitución. Volví a colocar la misma fórmula aquí, pero con los valores. Una vez que ya tengo la sustitución, pues ya puedo empezar a resolver el ejercicio. Voy a empezar primero en la parte de arriba con el 14 menos 1, que me va a dar un 13. Ya que tenga esto, voy a seguir resolviendo el ejercicio. Y ahora yo no puedo multiplicar el 2 por el 4 y elevarlo a la 13. No se puede. Primero tengo que resolver esta potencia que está aquí. Acuérdense de la jerarquía de operaciones. 4 elevado a la 13. ¿Cómo le voy a hacer para resolver este ejercicio? Hay dos maneras. Una es que tú multipliques 4 por 4 por 4 muchas veces, 13 veces, y te va a dar un resultado. Y la otra es colocar el 4 en tu calculadora, elevarlo a la 13 y le damos igual y nos arroja este valor que está aquí, 67.108.864. Entonces aquí en lugar de ponerle 4 elevado a la 13, yo le voy a poner 2 por el resultado que me dio, que en este caso es 67.108.864. Y por último, solamente me queda multiplicar, hacer esa multiplicación. Y con ello vamos a encontrar el resultado. Sumamente fácil. Voy a eliminar esto para colocar el puro resultado. Aquí ya lo tengo. Solamente hay que multiplicarlo por 2. Le damos igual. Y el valor que nos queda es 134,0
217,728. Es decir, el término que se encuentra en la posición 14 es el siguiente: 134.217.728. Así que bueno, ustedes decidan si quieren hacerlo de uno por uno hasta que lleguen al término 14 o utilicen la fórmula, que es lo que les estoy mostrando. Muy fácil, muy sencillo y rápidamente. Muy bien, amigos, ya nos encontramos con la segunda parte: sumar los n términos de una sucesión geométrica. Para ello puedo utilizar esta fórmula o puedo utilizar esta otra, depende en qué libro estén observando el ejercicio, les puede aparecer cualquiera de esas dos. Yo voy a utilizar la primera, que ya la tengo acá, y ya estoy listo para empezar a resolver el ejercicio. De este lado, encuentra la suma de los primeros 12 términos de la sucesión. Aquí la tenemos. Como ya saben, yo les recomiendo que empiecen por los datos, luego coloquen la fórmula y finalicen con la sustitución y encuentren la respuesta. ¿Qué va en los datos? Van los términos de la fórmula. Primero la suma de términos, que aquí está, Sn. Luego la letra A, la razón. Y por último la n, que es la posición. ¿Qué va a ir aquí en el primer dato? Como no conozco el dato que necesito, que es la suma de los primeros 12 términos, voy a ponerle un signo de interrogación. La letra A, si la conozco, es el número 2 porque es el primer valor de la sucesión. La letra R corresponde a la razón, que es la división de un número entre el anterior. 8 entre 2, 4. Ya lo habíamos sacado con anterioridad. Y la letra N, en este caso, es un número 12. ¿Por qué es un número 12? Porque me interesan los primeros 12 términos. Si a mí me dijeran que encuentre la suma de los primeros 20 términos, aquí en lugar de ser 12 va a ir un 20. Y así conforme nos pide el ejercicio. Una vez que ya tengo mis datos, ya puedo pasar a mi fórmula que ya seleccioné. Entonces solamente copiar y pegar. O en su caso, solamente escribirla de nuevo, si ya la habían seleccionado. Sustitución. En la sustitución voy a copiar la misma fórmula, la voy a volver a escribir acá, pero ahora le voy a modificar algunas letras y voy a colocar los datos. Yo quiero la suma de los 12 términos. Y en lugar de la A va un número 2. En lugar de la razón, la R, va el valor que es un 4. Y en lugar de la N, va el valor que es un 12. Y por último, otra vez la razón, que equivale a 4. Esto que está aquí se le conoce como sustitución. Es la misma fórmula que está aquí, pero con mis datos. Una vez que ya tengo la sustitución, ya puedo pasar a resolver el problema. Así que voy a volver de preferencia. Vuelvan a colocar lo mismo y váyanlo haciendo poco a poco. Lo primero que voy a resolver es este 4 elevado a la 14. Voy a quitarlo. Voy a sacar mi calculadora. Y voy a colocar 4 elevado a la 12. 4 elevado a la 12. Y me da este valor. 16. 777. 216. Y listo. Ya hice la primera operación, que es elevar el 4 a la 12. Ahora voy a continuar con la resta. En la parte de arriba, 1 menos 16, 77, 216. Le voy a dar igual.
Y me quedó este valor. 1677, 215. Quiere decir que se mantiene el negativo. Y aquí solamente se le resta 1. Ahora vamos a hacer la resta de aquí abajo. 1 menos 4. Nos va a quedar un menos 3. ¿Por qué nos queda un menos 3? Porque el 4 es más grande que el 1. Y se mantiene el signo. Por eso nos queda ese valor. Ahora vamos a bajar poquito y vamos a resolver esta división que nos quedó aquí. Para ello vamos a volver a anotar todo esto que está aquí. Y vamos a resolver primero la división de signos. Como ya lo deben de saber, menos entre menos me da un signo positivo. Como solamente va a haber un número aquí, yo le puedo poner el más. O le puedo dejar así sin ponerle nada y de todos modos yo ya sé que es positivo. Entonces lo único que me queda es hacer la división. Voy a borrarlo porque ahí está un signo de negativo. Entonces 16, 77, 215 entre 3. Le voy a dar igual y el valor que me queda es 5.592.405. Ahí está. Muy bien. Vamos muy bien. Por último queda todo este valor multiplicarlo por un 2. Acuérdense que los corchetes indican multiplicación. Acuérdense muy bien. Así que vamos a volver a colocar todo esto y ahorita lo borro de todos modos. Muy bien. Entonces lo único que me resta es hacer la multiplicación. Aquí tengo este valor multiplicado por 2. Le doy igual y el valor que me queda es un 11. Luego me queda un 184 y finaliza con un 810. Le colocamos aquí su respectiva separación para saber cuál es el valor que nos quedó al final. Lo voy a remarcar en rojo. Yo les recomiendo que siempre que también hagan su trabajo lo remarquen para saber cuál es el resultado. Y el valor que nos quedó fue 11.184.810. Ese valor que es la suma de los primeros 12 términos. Ese es el valor. ¿Qué tal, amigos? Como se dieron cuenta, está muy fácil resolver este tipo de ejercicios. Obviamente lo único que tenemos que hacer es saber utilizar las fórmulas. Los invito a que dejen su like, se suscriban al canal y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta pronto.